que era el versículo 5 y el 6, pero quiero leer con usted del 5 al 7, Romanos 6, del 5 al 7. Dice así: porque si hemos sido unidos a Él, es decir, a Jesús, en la semejanza de su muerte, también lo seremos, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Habla en este pasaje acerca del cuerpo de pecado. Y la pregunta obligada a esto, que es muy importante que la consideremos, es: ¿cuál es el cuerpo de pecado? Posiblemente alguien pueda pensar, bueno, pues es esta carne que tenemos, esto que tenemos nosotros acá. Hermano, eso contradicería lo que la palabra dice, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. No puede un templo y morada del Espíritu Santo ser cuerpo de pecado a la misma vez. Cuando la palabra habla del cuerpo de pecado, está hablando de esa fuerza espiritual, por ponerlo en las palabras que me vienen a mi mente. Es la fuerza espiritual que nos esclaviza a pecar. Es ese germen que tenemos morando en nuestro cuerpo, que nos influencia, que nos esclaviza en un momento, o esclavizaba a pecar. Es decir, que en aquellos que no son cristianos, aquellos que no han muerto con Cristo, porque la palabra dice que cuando nosotros nos identificamos en el bautismo del Señor Jesús, nos identificamos con su muerte, como también nos identificamos con su resurrección. Es decir, que en ese momento morimos. Y el cuerpo de pecado que tenemos, oiga bien, el cuerpo de pecado, no estoy hablando de las tentaciones, estoy hablando del cuerpo de pecado que nos esclavizaba. Porque es muy distinto poder hoy como cristianos pecar, porque más adelante el apóstol Pablo lo habla en los capítulos siguientes y él mismo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de esta situación en la que nosotros estamos viviendo como cristianos, de tener todavía esa lucha constante? Pero ya no como esclavos, sino ahora en una lucha donde tenemos opción, tenemos la opción de poder pelear, mientras aquel que no ha muerto con Cristo no tiene opción, peca porque es esclavo del pecado. Solamente cuando morimos con Cristo podemos obtener esa libertad. Gálatas 2:20, pasaje que usted lo sabe muy bien, dice: con Cristo he sido crucificado. Es decir, que morimos cuando nos identificamos que en la cruz también nosotros, por fe, hemos muerto. Dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Es decir, que ahí está diciendo que en un momento determinado, en esa identificación en la cruz de Cristo, morimos. Y ya no vivimos nosotros, sino que ahora es Cristo el que vive en nosotros. Y por eso dice el pasaje en su segunda parte: y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando vemos el cuerpo de pecado, no estamos hablando de nuestro cuerpo biológico, sino estamos hablando de ese germen que nos esclavizaba a pecar y no teníamos ninguna elección, ninguna opción en el mundo. Como la gente que hoy está sin Cristo no tiene opción. Pecan porque son esclavos del pecado. Ahora, el versículo 8, vamos a continuar. Versículo 8, Romanos 6 dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Una vez más, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Segunda de Corintios 13:4 dice esta palabra: porque ciertamente Él, hablando de Jesús, fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios.
así también nosotros somos débiles en él. Ahí está hablando el apóstol Pablo y está hablando acerca de ellos como ministros, como apóstoles que eran perseguidos, que sufrían todo tipo de necesidad en algún momento por predicar el evangelio. Y dice, así también nosotros somos débiles en él, sin embargo viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Le leo esta escritura porque afirma la realidad bíblica que dice en el 8 que si morimos con Cristo, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la esperanza del evangelio, que si nos identificamos con la muerte de Jesús, la promesa del evangelio es que también vamos a vivir con Él. Y es la promesa de la vida eterna. Versículo 9 y 10. Romanos 6, 9, 10 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ve esta frase, la muerte no tiene dominio sobre él. Porque por cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero cuanto vive, vive para Dios. Déjeme recordarle lo que acabamos de leer. Dice que la muerte ya no tiene dominio sobre él. En otras palabras, cuando el Señor resucitó, es imposible ya que pueda morir. Ya la muerte le puso toda su sentencia, ejerció toda su fuerza y el Señor venció a la muerte. La muerte ya no tiene dominio sobre el Señor. Dice, y murió al pecado. Es decir, que cuando el Señor, todo el pecado cayó sobre él y él murió, cuando resucita, ya es imposible también que pueda tener algún tipo de tentación o sea, como blanco del pecado. Murió para el pecado. Y cuando el Señor resucita, vive para Dios. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de que Jesús es Dios, uno puede decir, bueno, pues Él realmente era Dios y entonces tenía esos poderes de Dios. Sin embargo, lo importante de esta declaración es que cuando el Señor Jesús nació, la palabra claramente dice que se hizo hombre como nosotros. Es decir, que cuando Él venció a la muerte y cuando venció al pecado, no los venció como Dios, los venció como hombre. La palabra de Dios dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, es lo que se conoce como la encarnación de Cristo, o en este caso, Dios tomando forma de hombre para liberar a los hombres. Le repito esa frase, Dios tomando forma de hombre para liberar a los hombres. Dice en Filipenses 2, del 6 al 8, dice, hablando de Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, lo dice la Biblia claramente, Él existía en forma de Dios porque era Dios. Dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, era Dios, la Biblia lo dice, aquí en este pasaje, el cual, aunque existía en forma de Dios, era Dios. Dice que se despojó, ¿cómo dice ahí? ¿Qué quiere decir despojó? Ayúdeme hoy. Se quitó todas las facultades como Dios. Se las quitó. Dice, se despojó a sí mismo. Entonces, cuando el Señor nació como bebé, pregunto. La tradición dice, el niño Dios, ¿sí o no? Le pregunto, ¿bíblicamente era el niño Dios?
La Biblia dice que se despojó de sí mismo. Aunque tenía forma de Dios, dejó todos los atributos y nació, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, quizás en la mente de alguno puede ser, bueno, si él era hombre, entonces, ¿por qué hizo los milagros que hizo? Eso podría ser. ¿Por qué hizo los milagros que hizo? Le digo, pregunto, ¿Pablo era hombre o era Dios? ¿Pedro era hombre o era Dios? ¿E hicieron milagros? ¿Sí o no? Es decir, los hicieron por el poder del Espíritu Santo. Y el Señor también los hacía por el poder del Espíritu Santo. Dejando un ejemplo de que como hombre y mandando un mensaje a al mundo espiritual que se gobierna con leyes espirituales, de que él como hombre estaba venciendo el pecado, estaba venciendo la tentación, porque si él no se hubiera despojado de todos sus atributos divinos, y el diablo, cuando llegó al desierto a tentarlo, ¿usted cree que el diablo va a ser tan tonto para tentar a Dios? Él no estaba tentando a Dios, estaba tentando la humanidad, estaba tentando al hombre. Por eso es lo importante de considerar que cuando el Señor muere, cuando el Señor Jesús muere, hermano, estaba el hombre perfecto, que es lo que la Biblia habla después como el postrer Adán, porque usted sabe que Adán fue creado a la imagen de Dios, lo dice el libro de Génesis, pero falló. Entonces la imagen de Dios falló, el Hijo de Dios, Adán, que en la genealogía así lo ponen, ¿verdad? Adán, hijo de Dios, falló. Entonces fue necesario que viniera Jesús como hombre a poder demostrar que existía el hombre que podía vencer como hombre el pecado, la tentación. Y él lo hizo. Por eso es de que en el momento cuando se llegue el cumplimiento profético que dice en Apocalipsis, hermano, se va a decir en el cielo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y todos van a reconocer que Jesús es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos, por los méritos que él tiene. Se despojó de sí mismo y como hombre amó tanto a Dios. Fue obediente a perfección, que es lo que dice aquí, se humilló y se hizo obediente y por esa obediencia logró alcanzar la resurrección entre los muertos. Hebreos 4:15 reafirma y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Le pregunto, ¿Dios necesitará comer? ¿Cuántos dicen a Dios le da hambre? ¿Lo puse en problemas hoy o está pensando qué sombría me llevo el domingo? ¿A Dios necesita comer Dios? ¿Usted cree que a Dios le hacen ruido las tripas? Ok. Entonces, ¿por qué Jesús tenía hambre? ¿Dios necesita dormir para recobrar fuerzas? ¿Cuántos dicen Dios no necesita dormir? A ver. Y entonces, ¿por qué dice que cuando estaban cruzando el mar de Galilea, el Señor se durmió en medio de una tormenta? Era hombre. Eso es lo maravilloso de ver esto, de que era hombre y en su humanidad, en el sometimiento al Espíritu de Dios, es donde alcanzó esa fortaleza sobrenatural. Por eso es que no, mire, no tenemos excusa. Nosotros para decir, Señor, pero es que si tú estuvieras en mis zapatos, Él nos dice, estuve en tus zapatos. Y sé que es posible, en el poder del Espíritu de Dios, lograr vencer las tentaciones, lograr vencer las debilidades. Ahora, Dios no es en el caso de Jesús, no es
una persona condenadora, ¿verdad? Que nos esté diciendo, débil, bueno para nada. ¿Qué más podríamos decir, verdad? Alguien que no aguantas nada. No, al contrario, en su ministerio de intercesión nos ama tanto y ese es, por eso es tan maravilloso que la obra que el Señor hizo cuando estuvo aquí en la tierra es grande, pero la que está haciendo hoy, intercediendo por nosotros, es igual de grande. Y en su gran amor delante del Padre, mira, entiéndelos. Yo sé lo que es ser hombre. Es terrible, ¿verdad? Pero el Señor lo logró y por eso dice la palabra en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. A ver, ¿cuántos aquí tenemos flaquezas? Digamos amén, los que hemos tenido flaquezas. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Qué horrible ser tentado, ¿verdad? Tantos quisiéramos que ya no fuéramos tentados nunca más. Sin embargo, eso, hermano, es parte del paquete con ser humano. Pero gracias a Dios tenemos al Señor que nos ayuda y su Espíritu que nos da la fuerza. Ahora, ve entonces que, déjeme leerle una vez más el 9 y 10, Romanos 6, 9, 10, sobre lo que ya hemos considerado. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Como hombre venció a la muerte. Porque por cuanto él murió, murió al pecado de una vez y para siempre, para rescatar a la humanidad del pecado. Le repito, para rescatar a la humanidad del pecado. Una vez más, porque es clave esta frase. Murió para rescatar a la humanidad del pecado. Murió como hombre. Pero en cuanto vive, dice, vive para Dios. Ahora, el versículo 11. Así también vosotros. Y aquí viene la frase, diría, más importante que quisiera dejar en su corazón. Así también vosotros, que están viviendo en el 2018 en Long Island. Dice, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Mire, en Cristo Jesús. Ahora, escúcheme esto. Muertos para el pecado, pero vivos para Dios. ¿Cómo dice? No dice vivos para Dios por Cristo Jesús, sino que dice en Cristo Jesús. Por eso es que cuando le hablaba yo que el bautismo en Cristo es cuando nos meten en Cristo. La iglesia dice que es el cuerpo de Cristo. Usted y yo tenemos un cuerpo, ¿verdad? No el que quisiéramos, pero es el que tenemos. Tenemos un cuerpo. ¿Cuántos de aquí dejaron alguna parte de su cuerpo en su casa? ¡Ay! Se me olvidó la mano. ¿Puede o no puede? Imposible. Lo único que dejamos es lo que nos cortamos, el cabello, las uñas, ¿verdad? Pero de ahí, usted no se puede quitar su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en la piel que usted tiene. De la misma manera, cuando la Biblia dice que tenemos vida en Cristo, es porque estamos en Él. El milagro maravilloso que hace en el mundo espiritual es que nos meten en Cristo. Recuerde que Dios es espíritu. No vaya a pensar yo, ¿y cuándo? ¿Y dónde? ¿En qué lugar está Cristo? ¿Dónde estoy ahí? Es como un misterio, pero es una ley espiritual que gobierna eso. Estamos en Cristo, la iglesia está en Cristo. Y dice aquí la palabra de Dios, en el 11 dice, así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Déjeme hacerle, para llevarlo porque es importante esto, pero déjeme ponerle este planteamiento. Cuando usted está en una obediencia, voy a decir, en una llenura del Espíritu, pongámosle una llenura del Espíritu, ¿no siente usted como que su vida espiritual, como que está más vivo espiritualmente? Y cuando estamos apagados, ¿no siente usted, aunque
la expresión no es la correcta, pero ¿no se siente usted así como apagado, como muerto espiritualmente? Es decir, cuando estamos metidos en Dios, cuando estamos en esa comunión, identifiquémoslo como obediencia, la vida de Dios, la llama del Espíritu se aviva y tenemos esa vida dentro de nosotros. Pero cuando nos apartamos, y voy a pensar a alguien, por ejemplo, que se apartó ya de la comunión con Dios, se apartó de la búsqueda, se apartó de congregarse, se apartó de todo lo demás. Es a mi consideración a esa clase de personas a las cuales les escribe Pablo en Efesios y le dice, levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Y le dice, y levántate de entre los muertos. Porque la única vida, si yo quiero estar vivo, como ahora ya no soy yo el que vive porque morí con Cristo. Si quiero realmente vivir, voy a tener que vivir en Cristo. No puedo vivir fuera de Cristo. Por eso es que en Juan capítulo 15 el Señor fue tan específico cuando dice, creo que hermana Janet oraba hoy, decía esta frase, sin mí nada podéis hacer. Es decir, es la palabra de Dios. Entonces, aquel que ha vivido en Cristo, hermano, el que ha tenido esa vida en Cristo, fuera de Cristo ya no puede vivir. Puede respirar, puede trabajar, puede hacer lo que sea, pero una verdadera vida no la puede tener. Es como que uno está adicto ya a eso, ya ha conocido lo mejor, ya ha conocido la verdadera vida. Y estar fuera de eso, realmente esa ya no es vida. Cuando uno tiene las promesas y la expectativa eterna, todo lo demás de esta tierra, que sabe que es pasajero, que sabe que es temporal y que realmente no llena completamente en nuestra vida, hermano, jamás va a poder satisfacer a alguien que ha tenido ya la experiencia de conocer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, sobre esa base, dice la palabra, consideraos muertos para el pecado. Ahora, este considerarse no es un juego mental de autoconvencimiento, que usted diga, se va a levantar en la mañana y va a ponerse a meditar, así como la meditación trascendental, va a cruzar las piernas y hoy me considero muerto, hoy me considero... No es eso. Podría en algún momento alguien interpretarlo de esa manera, no es eso. Dice, consideraos muertos al pecado. No es un juego mental de ese tipo de meditación, sino que es una afirmación de un hecho, de un acto real que debemos creer y aceptar. La Escritura identifica como el conocimiento como la fundación de lo que se va a practicar. Le voy a leer un pasaje y luego lo voy a considerar con usted algo. Colosenses 3, 9, 10 dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Vea eso. Nosotros que estamos en Cristo nos estamos renovando hacia un verdadero conocimiento. En otras palabras, el conocimiento que antes teníamos de nosotros mismos, del mundo, de nuestras metas, no era el verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento es el mensaje que la Biblia nos dice. ¿Qué es lo que nos espera en la eternidad? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel en esta vida? Que nuestro papel en esta vida es darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, este es un verdadero conocimiento. Y dice que el nuevo hombre se va renovando en ese verdadero conocimiento. Ahora, cuando habla entonces en Romanos 6:11, dice, consideraos muertos para el pecado, la palabra consideraos tiene un sentido de una absoluta confianza en lo que se ha creído, y esa confianza afecta nuestras decisiones y nuestras acciones. Por ejemplo, le voy a poner aquí porque no quiero perderme, esto quiero dejarlo en sus corazones. La palabra que estamos
hablando es consideraos, consideraos. Consideraos muertos al pecado. Que ya le dije, no es que usted esté, me considero muerto al pecado, me considero muerto al pecado, repito 100 veces. No, no, repítela 100 veces y cuando termine de repetir, lo primero que va a tener ganas es de pecar. Consideraos está dando la idea de algo en lo que usted y yo tenemos que tener confianza absoluta y total. Es como, por ejemplo, ¿alguna vez usted ha oído esta expresión cuando está hablando con alguien y le dice esta otra persona, o usted le pregunta a esa persona, pero lo va a hacer, pero va a pasar, y esa otra persona le responde, considere lo hecho? ¿Sí me explico? ¿Qué le está diciendo? Considérelo hecho. ¿Qué le está diciendo? Tranquilo, tranquila. O sea, ponga su confianza. Es un hecho. Es exactamente el mismo sentido que está diciendo. Consideraos muertos al pecado. Usted me dirá, pastor, pero es que yo no sé en quién, pero yo todavía tengo ganas de pecar. Yo también. Pero consideraos muertos al pecado. Considérense que un día todo ese germen desventurado del pecado que tenemos va a ser quitado. Por ejemplo, creo que todos aquí, espero que todos, o a lo menos la mayoría, creemos que hay un cielo. ¿Sí o no? ¿Cuántos han estado ahí? Pero usted tiene dentro de usted la confianza de que hay un cielo, que ahí está Dios y que ahí vamos a estar con Él. ¿Por qué? Por fe. De la misma manera tenemos que tener esa fe en que un día, hermano, en esa renovación que se está haciendo, el germen de pecado va a ser quitado totalmente de nuestra vida. Y esa confianza la tengo que tener yo y renovarme en ese verdadero conocimiento todos los días. Para que cuando el diablo venga y diga, mira, no puedes dejar de pecar, mira, no has cambiado, usted le diga, no, no, es un hecho que yo voy a ser transformado, yo me voy a parecer a Jesús un día, no sé cuándo, no sé cómo, pero estoy aproximándome cada vez más. Es mi meta, va a pasar, porque lo considero un hecho. La palabra de Dios dice, consideraos muertos al pecado. Es lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. Entonces, consideraos no está como un pensamiento que se debe meditar para tomar alguna decisión. Por ejemplo, lo contrario a este ejemplo que le estoy diciendo yo es cuando, el ejemplo que le dije es cuando alguien le dice, considéralo un hecho. ¿Sí me explicó, verdad? Lo que no está diciendo es como, por ejemplo, cuando a usted le proponen algún negocio, le proponen algún viaje y usted está en esa decisión, ¿verdad? O para ponérselo en un aspecto real al cual estamos como congregación, como que yo le diga, mire hermano, no va a llover el domingo, hombre. Y si llueve, pues nos mojamos y tenemos un wet party ahí, ¿verdad? ¿Ya? Y yo estoy tratando de convencerlo. Y al final del culto le digo, considérelo. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Vaya, piénselo, medítelo y luego tome la decisión. Lo que la palabra está diciendo no es eso. Lo que la palabra está diciendo es, consideraos muertos al pecado. Es un hecho de que ustedes, por la fe, están muertos al pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre ustedes. This is very important. Es conocimiento bíblico. Considere su vida muerta al pecado. Porque Satanás ha llegado y Satanás va a llegar. Y va a querer hacerle creer que usted no ha cambiado. Va a hacerle creer que porque tiene todavía inclinaciones a pecar, usted todavía sigue siendo esclavo del pecado. Pero no, hermano. Hemos sido liberados del pecado. Estamos siendo renovados en un verdadero conocimiento. Y yo debo decir, no, yo me considero ya muerto al pecado.
Y en base a eso voy a vivir como lo que soy, como un hijo de Dios. Amén. Entonces, es un hecho que estamos muertos al pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un hecho que estamos muertos al pecado. Pastor, pero yo también. Pero la Biblia dice que nos consideremos muertos al pecado. Por ejemplo, ¿dice o no la Biblia en Efesios que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales? ¿Dice o no eso de la Biblia eso? ¿Y dónde está sentado usted hoy? ¿Cuándo se ha sentado con Cristo en lugares celestiales? Lo que está diciendo en la palabra es un hecho basado en la palabra de Dios, que se va a cumplir. Es más, como estamos en Cristo, mire, ya está cumplido, estamos ya en Cristo. ¿Y dónde está el Señor? ¿Qué es lo que la palabra dice? Está sentado a la diestra de Dios. Entonces, es el mismo principio, eso es una realidad, hermano, que se va a materializar cuando el Señor glorifique nuestro cuerpo. Ahora, así como las personas pecadoras sin Cristo tienen un decreto de muerte que vendrá tarde o temprano, también quienes están en Cristo tienen la promesa de que el pecado será erradicado de nuestras vidas. Y las dos tienen un cumplimiento progresivo. Déjenme explicarle esto. La Biblia dice que está decretado a todos los hombres que mueran y luego el juicio. Está decretado en la Biblia, del polvo eres, ¿y qué dice? Por más que te congelen, por más que pagues millones de dólares para que la ciencia te vuelva, la Biblia dice, hay un decreto, del polvo veniste y al polvo vas a volver. Es un decreto de que lo único que nos puede salvar, voy a usar esta palabra, de ese decreto o de esa maldición de muerte, es la fe en Jesús. Pero las dos son progresivas, es decir, no, el decreto de muerte no es que se cumpla ya en el mundo, sino que el mundo pues se va muriendo, se muere moralmente, se muere espiritualmente, se muere físicamente. De igual manera, nosotros que estamos en Cristo, el erradicar el pecado, el quitar el pecado, no es algo de la noche a la mañana. ¿Cuánto me gustaría a mí que cuando el Espíritu Santo me fue dado, ya no me hubiera quedado ni la mínima tentación, ni hubieran quitado todo lo malo de mí? Pero no es así, no nos quitaron todo lo malo. Nos cambiaron internamente, pero todavía ese germen de pecado está ahí en nuestro cuerpo, hermano, dando guerra. Ya no somos esclavos del pecado, pero todavía hay una lucha interna. Pero la liberación de eso es algo progresivo. La vida de Dios está siendo progresivamente puesta en nuestras vidas. Va a llegar la conclusión un día, eso es una realidad. En 1 Corintios capítulo 15, quiero que lea conmigo, o si no yo se lo leo, muy importante. 1 Corintios 15, del 51 al 57. Ponga toda su atención en esto, sobre esto que estamos considerando. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Y aquí está hablando acerca del sueño de la muerte, pues. Pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán. ¿Qué dice? Incorruptibles. ¿Qué quiere decir incorruptibles? Que ya no se van a morir. Ya no va a haber corrupción. Dice, los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de, ¿qué dice? Dígalo conmigo una vez más, que esto mortal se vista de... Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?
¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Sabe cuándo se dijo esta palabra? Cuando el Señor resucitó. El Señor resucitó como hombre y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Ahí se dio el decreto, se da el decreto. Pero en nosotros no se va a cumplir. No se ha cumplido hoy. Porque ninguno aquí tiene un cuerpo transformado. Es decir, nos transformamos para mal, no para bien. El cuerpo va en decadencia. La transformación que está hablando aquí es un cuerpo glorioso, sin nada corruptible. No más enfermedad, no más dolencia. Hermano, no va a haber virus que pueda entrar a esos cuerpos porque serán cuerpos glorificados espirituales. Y no le estoy metiendo cuento ni fantasías de caricaturas, hermano. Es el mensaje de la Biblia. La Biblia habla de una transformación que se va a dar, de una resurrección de los muertos, de una transformación de nuestro cuerpo. Pero eso dice que va a pasar. El cumplimiento de lo que el Señor dijo en nosotros todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Pablo dice que cuando la trompeta suene, en todos nosotros los creyentes se va a cumplir este decreto. Y dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria sobre qué? Sobre la muerte, sobre la corrupción, sobre el pecado. La victoria es por medio del Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 1, versículos 7 y 8 dice, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Aquí está hablando que esa confirmación va a ser hasta el fin. ¿Cuál va a ser la confirmación a la cual se está refiriendo aquí? Es la erradicación, es quitar totalmente el pecado de nuestras vidas. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando la trompeta suene. ¿Cuándo se va a acabar el pecado en nuestras vidas? Dos maneras. Una, si estamos vivos y el Señor nos transforma. Otra, si dormimos, entiéndase dormimos, si morimos. Y al final, pues el Señor nos resucita. Ahí se acaba el pecado. Está como aquella historia de alguien que llegó a pedir oración, ¿verdad? A alguien. Quiero que oren por mí para que deje de pecar. Y el que oró dijo, Señor, mátala. No, lo que le pedí es que ya no quiero pecar, pues es la única forma, señora, le dijo, de la otra forma no hay, todos vamos a estar teniendo ese tipo de lucha. Pero la palabra de Dios lo dice claramente, de que al final vamos a ser irreprensibles, entiendas irreprensibles como ya no va a haber nada que nos puedan acusar, o sea, vamos a llegar a una conducta perfecta. ¿Por qué? Porque ya no va a haber germen de pecado en nuestras vidas. Terminemos leyendo versículos 12 al 14 del 6 de Romanos. Romanos 6, de 12 al 14. Considerando que estamos muertos al pecado, ya le dije yo, como un hecho, no para que usted lo vaya a considerar, no es un juego mental, dice, por tanto, verso 12, por lo anteriormente dicho, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Let me finish with this. Consider this. Cabalmente ayer, le voy a decir, perdóneme, si le sirvo de piedra de tropiezo, perdóneme, hermano. Pero le voy a decir esto. Me asombra
a qué punto ha llegado, pues no sé cómo llamarle, pero me asombra, a qué punto ha llegado esto. Y estaba viendo la televisión y vi a dos mujeres que no estaban boxeando, sino era, ¿cómo se llama el deporte donde utilizan todo? El MMA o algo así, pero golpes, patadas, de todo, ¿verdad? Que lo hacen hombres, como el octágono, todo eso. Pero eran dos mujeres. Dentro de mí dije yo, ay, gracias a Dios que no me casé con una de esas, sino la que me da. Pero es que le sale una de esas y le busca pleito a uno, hermano. Pobre del hombre, realmente. Pero lo que le quiero marcar es que al estar viendo eso, que me ponía a pensar, dije, ¿hasta qué punto hemos llegado, verdad? Y hasta qué punto que era en un auditorio con miles de gente y el auditorio estaba llenísimo, hermano. Pero lo que le quiero marcar es que en medio de todo eso están los entrenadores, los coaches. En medio de toda la pelea. Usualmente, particularmente en ese tipo de eventos, usted siempre va a ver al entrenador que está dando instrucciones. Y lo que me puse a pensar es, porque le decía a una, usa el jab, usa el jab. Entonces yo pensando, yo dije, se le está diciendo a esta, lo está oyendo la otra también. Es decir, si yo me estoy peleando con Oscar, por decir algo, no digo con Russell porque Russell me da, entonces con Oscar mejor más o menos podemos ahí. Si estoy peleando con Oscar y el coach es Gabriel, está diciendo con la izquierda, yo también lo estoy oyendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ve a la izquierda, le están diciendo a la izquierda, ¿verdad? Entonces, dentro de mí me pongo a pensar, ¿por qué es que los coaches todo el tiempo les están gritando? No es tanto para animarlas o decir lo que tienen que hacer, para decir lo que tienen que hacer, sino para darles ánimo, fuerza y que sigan luchando. Porque en un momento cuando yo veo que se me viene la otra persona, hermano, con ese vendaval de golpes, puede ser que me dé por vencido. Y es muy fácil para estos que practican esa, para mí no debería ser deporte, debería de ser tortura, hermano, ¿verdad? Pero es muy fácil para ellos darse por vencido porque simplemente creo que le hacen así y se dan por vencido. De cuenta que la lucha que usted tiene y yo tengo es así de cruel. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí, considérense que el pecado no tiene dominio sobre ustedes. Cuando usted está en medio de la tentación, pero es que yo soy débil, pero es que yo no puedo esta tentación, entonces como que nos está recordando, considérense que ustedes tienen fuerza para poder vencer esa tentación. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, ustedes como que cuando llega la palabra, usted dice, no, el diablo me quiere hacer creer que yo no puedo, pero yo puedo en el nombre del Señor. Yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Yo voy a poder hacerlo. Porque si no tuvieran coach, esos que están peleando ahí, les aseguro que en las primeras de cambio, they tap out. Pero está el otro y gritándole quizás, mira que yo he invertido contigo un montón de tiempo, mira que lo hemos practicado. Entonces, aunque sea por pena, los otros dicen, pues tengo que terminar. Hermano, la palabra de Dios nos está diciendo que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Considérelo. Considere que tenemos el Espíritu Santo y que podemos vencer la tentación que el diablo ponga en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos aceptamos esa palabra?